Bueno, esta es una clase que normalmente queda cortada de la materia, pero como este cuatrimestre tenemos bastantes más clases que vamos a dar y que creo yo que es bastante útil. Así que es todo el tema de detección de colisiones. No es un tema 100% de gráficos, si bien muchas técnicas de gráficos utilizan colisiones. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestras aplicaciones gráficas. ¿Sí? En principio, uno de los ejemplos más claros de una colisión, aun cuando uno a priori no lo pensaría así, es si yo quiero seleccionar algo en mi pantalla. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo en este caso es una colisión. Estoy planteando un rayo o una recta en el espacio y quiero ver contra qué colisiona. Aquello contra lo que colisiona en este caso sería el modelo por el cual estoy seleccionando, ¿no? Toda aplicación en 3 dimensiones que me permita hacer clic y seleccionar cosas y rotar, lo que está haciendo es tirando estos rayos y fijándose dónde colisionan. Otra de las aplicaciones que es mucho más obvia es cuando yo planteo un mundo 3D en un juego o una aplicación interactiva. Yo quiero que mis paredes sean paredes, ¿no? O sea, que no se puedan traspasarse, ir de largo, y esto hay que programarlo. Hay en algún lado tiene esta lógica que dice hasta acá llega, hasta acá hay una pared, esto no se puede traspasar, etc. Eso se hace también colisionando polígonos en el espacio. Y la última es toda la parte de lo que es simulaciones de física. Yo si quiero tener algo que se comporte parecido a la realidad, tengo que empezar a calcular cómo los objetos chocan entre sí, cómo se desplazan, cómo se mueven. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, nuestra primera aproximación es vamos a querer detectar colisiones. Vamos a decir que de alguna manera yo tengo que saber qué es lo que puede colisionar, ¿sí? Y contra qué se puede colisionar. Y de alguna manera yo tengo que poder detectar eso para responder. Ya sea en esta foto tirar los pinos o no dejar mover al jugador más allá de una pared, etc. ¿Sí? Una vez que detecto mi colisión, tengo que ver cómo respondo a la misma. Perdón, una consulta. Sí. Perdóname, yo no estaría entendiendo el concepto de colisión, a qué le estamos llamando colisión exactamente. Y a colisiones, a ver, la respuesta más académica, por decirlo, es cuando tengo dos polígonos que comparten el mismo espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo dos esferas que están interpuestas, se dice que están colisionando. Tengo ahora vamos a ir viendo cómo se calcula para diferentes formas y diferentes polígonos. Es como que se superpone o están tratando de ocupar, como dijiste vos, el mismo espacio gráfico. Claro, en principio sepamos esto. Todo lo que tenemos hasta ahora, todo lo que vimos en la clase pasada son abstracciones matemáticas, ¿sí? Entonces pueden coexistir en el mismo lugar. No hay nada que nos impida que yo tenga muchos polígonos o muchas cosas todas superpuestas una sobre la otra. Son abstracciones matemáticas, pueden estarlo. Ahora, si yo de alguna manera quiero que mi aplicación gráfica responda como debería responder, como debería, qué palabra complicada, no, como se supone que responde en la realidad, tengo que empezar a calcular esto, qué pasa cuando tenés dos cosas que están superpuestas, ¿no? Entonces, por eso decía, lo primero es detectar, ver, ok, vamos a tener que ver de alguna manera, con cálculos matemáticos y distintas aproximaciones, ver cuándo nuestros polígonos, nuestras cosas se superponen o están colisionando. Y lo siguiente es ver cómo respondemos a estas colisiones. ¿Sí? Hay varias maneras de responder, no es siempre lo mismo. La manera es responder ejecutando lógica. Muchas veces puede haber colisiones
que no van a ser directamente para un objeto, lo que se llama un objeto físico en mi aplicación gráfica. ¿Sí? No siempre voy a estar pateando una pelota. A veces voy a querer que, por ejemplo, que si el usuario se para sobre determinado lugar en el mundo, se ejecute una determinada rutina lógica. Y para eso, por ahí lo que voy a tener es una esfera invisible contra la que colisiono con el jugador. ¿Se entiende? Lo siguiente que sí es, cuando yo estoy hablando de física, es responder aplicando impulsos. Bueno, ok. Tengo dos objetos físicos que están chocándose, están superpuestos en mi universo. Tengo que separarlos y ver cómo se desplazan. A eso se lo conoce como aplicar impulsos. Es mover la física para que se comporte como se comportaría en un mundo real. Bueno, y por último puedo responder de dos maneras. Puedo ejecutar algo lógico, por ejemplo, levantar un contador de goles en el Rocket League y a su vez hacer que el auto rebote o explote, etc. ¿Sí? Entonces, la primera parte, como decía, voy a querer ejecutar un determinado código cada vez que se colisiona. Generalmente esto está... Muchas veces van a ver que esto es colisionar contra cosas que no se ven, que no las renderizo porque no me hace falta a mí renderizar para poder colisionar con algo. Acuérdense que esto es lógico, puro. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, cuando mi auto colisiona con un plano invisible que está abajo del cartel de checkpoint, yo cuento como que el jugador ya dio una vuelta. ¿Sí? A eso es lo que se llama ejecutar lógica. Lo mismo, nada, en un shooter cuando la bala impacta contra el jugador. ¿Sí? Bien. Responder con impulso es el impulso de física de toda la vida. Básicamente, lo que hago es varío el momento y lo muevo. Para que la cosa sea realista, en general uno tiene que tener en cuenta ciertas partes, como la masa de ambos objetos, el ángulo de choque, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede dar con una mano, de hecho hay un par de implementaciones en el framework viejo, pero al final de la clase vamos a ver una solución un poco más integral al respecto. ¿Sí? Bien. Ya definiendo un poco más la colisión, vamos a decir que en este caso B colisiona con A. ¿Sí? Y tenemos, la colisión va a tener un punto de contacto, que es donde los cuerpos inicialmente se superponen. ¿Sí? Va a tener, en este caso, lo que se conoce como penetración es cuán superpuestos están, cuánto me pasé hacia adentro de este otro polígono. ¿Sí? Y va a tener una normal, que indica el movimiento relativo de un objeto frente al otro. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que representa la normal esta? Cuando yo tengo una colisión, tengo que, por lo menos, la primera parte de modelarla es entender la dirección en la cual se están moviendo estos objetos, en la cual están colisionando. Perdón, o sea que esa normal te da el ángulo de choque, básicamente. Claro, sí. Sí, esto sale del hecho que se van a fijar las ecuaciones de colisiones inelásticas, ¿eran? En física, donde los objetos no se deforman, las cuentas son bastante parecidas, por no decir iguales, porque uno quiere representar eso. Así que sí, sería la dirección de choque, sería como la dirección de la fuerza con la que estás chocando. Una consulta. Entonces, esa normal no necesariamente es la normal de la superficie o del objeto que se está moviendo, sino es en la dirección en la que se está moviendo. Exacto. O sea, sería como el vector de velocidad de física.
sería como el vector de velocidad física. Sí, Sí, solo que es unitario este. Sí, claro. la normal es unitaria. No puede tener una normal de módulo. Claro, sería como la dirección del vector de velocidad de física. Claro. Sí, esa es la descripción más. ¿Y por qué se llama normal entonces? Es normal la superficie. O sea, fíjate la esfera. Bueno, el círculo. Claro, pasa que siempre es normal porque por ahí se está moviendo en una dirección que no es normal en la superficie. Perdón, no es normal la superficie, sino que es normal al punto en el que penetró un punto de colisión, sí. O sea, en este caso, Ok. si la forma B entra desde arriba, la normal debería ser saliente del círculo hacia la esfera B, sí. Está bien, claro, porque me mareó porque como dice normal, yo me imaginé como si fuera la normal a las superficies. Perdón, no es a la superficie, es al punto de colisión y es de donde entró un objeto hacia el otro. Sí. Está bien, perfecto, ok. Gracias. Bien. Son más o menos la definición un poco en el vacío. Pero ahora vamos a ver cómo para cada tipo de colisión nosotros empezamos a calcular estas cosas y ver cómo las utilizamos, ¿sí? Entonces, bueno, como recordamos en nuestras clases anteriores, nuestras primitivas van a ser triángulos, ¿sí? Entonces, en principio, y salvo que nosotros construyamos alguna otra cosa alrededor de ello, lo que tenemos es un montón de triángulos. Entonces, vamos a empezar a plantear nuestras colisiones como colisiones contra triángulos. Lo primero que vamos a plantear es rayo triángulo, ¿sí? Que es, yo tengo una recta en el espacio que puede venir de cualquier lugar, generalmente es, o sea, ejemplos que se me ocurren es el rayo que uno tira cuando hace clic en la pantalla, o si tuviéramos, no sé, un juego, un FPS, en el cual tengo que calcular si un disparo va a pegarle algo o no, yo lo que tengo es una recta en el espacio, ¿sí? Me fijo si esa recta colisiona con algo, quiere decir que impactó, si no colisiona con nada, quiere decir que no impactó. ¿Sí? Ahora no me voy a detener mucho en los algoritmos, ya con un par de PPTs les voy a explicar por qué, pero básicamente la manera de calcular esto se hace en en dos pasos. Primero tengo que verificar que la recta intersecta el plano de mi triángulo. ¿Se acuerdan que un triángulo, los tres puntos del triángulo son coplanares por definición? Entonces puedo definir un plano en el espacio que contenga cualquier triángulo. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver que este plano que contiene mi triángulo intersecte contra el rayo, porque podrían ser paralelos, por ejemplo, entonces nunca se van a intersectar. Lo segundo que hay que hacer es verificar, una vez que yo tengo este plano en el espacio, proyecto mi punto y me fijo si ese punto está dentro del triángulo. Esto es bastante complejo, hay patadas de algoritmos. El que más se usa es el del los amigos Moller-Trumborg, que utilizan coordenadas bariocéntricas. Básicamente lo pasan a un espacio de coordenadas donde se define las coordenadas de cualquier punto en un plano en base a tres puntos en el mismo. Es un truco matemático para hacerla más fácil la comprobación de si está dentro o afuera. No viene al caso, esta es una pequeña implementación. Hace unas magias de matrices. Si se fijan, en Wikipedia está espectacularmente explicado, y si no, en el apunte de colisiones también. No nos interesa para la materia que aprendan esto de memoria. La verdad es que casi nadie en gráficos hace este tipo de colisiones. Siguiendo, la otra intersección que yo podría querer, básica, es decir, triángulo, triángulo. Quiero saber si dos triángulos en mi mundo están chocando, están colisionando entre sí. Para esto se usa el algoritmo de Moller, el mismo Moller que estaba antes. ¿Sí? Este es con ganas más complejo. Si quieren, ahí está el paper, se los paso después. Puse un cachito del código, créanme que eso sigue 3 pantallas más para abajo. No viene al caso esto. ¿Por qué? En una aplicación normal,
hoy por hoy vamos a tener miles y millones de triángulos, ¿sí? Imagínense que si yo voy a querer colisionar triángulo por triángulo, no hay aplicación que aguante. No hay. Entonces tengo que empezar a ser un poco más inteligente. Yo no puedo plantear mi estrategia de colisiones en base a triángulos, no desde el principio. ¿Sí? Entonces, les dije, en principio nosotros tenemos triángulos. Pero nuestros triángulos no existen en el vacío. Generalmente los cargamos como parte de un modelo, ¿no? Y rara vez voy a querer colisionar un triángulo solo de mi modelo. Lo que voy a querer hacer es colisionar un modelo con otro modelo. Ahora, la aproximación, la primera aproximación, así, a la fuerza bruta, es decir, bueno, si yo tengo estos dos modelos y quiero ver si están colisionando, hago una lista con todos los triángulos de uno, una lista con todos los triángulos del otro, los proceso, uno contra otro, me quedan, supongamos que tengo dos modelos livianos, 5000 por 5000 son. Bien, fácil. 60 veces por segundo para ver si mis modelos están chocando. ¿Se les ocurre que eso podría llegar a funcionar o que funcione así en alguna aplicación gráfica? No. Entonces, bueno, tenemos que empezar a hacer un poco más. Ahí Ian dice, pregunta si ese chequeo ocurre en cada frame. Bueno. Ian o Ian, no sé cómo se pronuncia tu nombre, disculpame si lo estoy diciendo mal. Sí, la duda es si yo tengo dos objetos y no están colisionando, están tranquilos en el juego, si en cada frame está ocurriendo este chequeo. Bueno, a priori, el chequeo lo tenés que programar vos. Si lo programás de esta manera, sí. Porque si nosotros nos aproximamos a los modelos como triángulos, no tenemos manera de saber si están en una punta de la otra del mundo o si están uno encima del otro. Tenemos que chequearlo. La manera es hacer este testeo. Testear todos los triángulos de uno con todos los triángulos del otro. Por eso digo, esta manera, a principio, la puedo escribir en un papel, parece muy linda, va a funcionar perfecto. Es inviable. No, Creo que ahí Mariano hizo la pregunta clave. ¿Cómo sabes que no están colisionando? Que esa es la duda. Claro, ¿Cómo me evito hacer eso en cada update del motor de físicas? Claro, ahora va. Nosotros no queremos hacer eso porque no es posible. Entonces, la primera solución a esto, después hay toda otra serie de técnicas que se pueden aplicar en la parte de la clase de optimizaciones que vamos a ver, ¿sí? Pero nuestra primera solución en principio es envolver nuestros modelos en polígonos más fáciles, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi modelo, este modelo tiene 5000 triángulos, ¿sí? Pero yo sé que esos triángulos van a estar ahí, van a estar siempre más o menos con la misma relación, puedo decirle, lo envuelvo en un volumen mucho más simple, más fácil de chequear, ¿sí? Y entonces, de pronto, de mi cross product, que son, estoy diciendo 5000 por 5000, pero no me parece que es 2 a las 5000. Se convierte en una esfera. O se convierte en una cajita. O se convierte en un cuerpo convexo, que así todo es mucho más fácil de testear, ¿sí? Que mis 5000 triángulos uno por uno. Entonces, en líneas generales, como se ve en esta imagen, nosotros vamos a partir de cuerpos de bounding volumes más simples y los vamos a ir haciendo más complejos a medida de las necesidades que tenga nuestra aplicación gráfica. Para determinadas aplicaciones gráficas con una esfera basta, para otras conviene llevar a un cuerpo convexo, o para otras decís, bueno, no, voy a terminar testeando a nivel triángulos porque esto no necesito deformar
de determinadas maneras, ¿sí? Entonces, bueno, veamos. Lo primero que podemos plantear es decir, pongo una esfera. Tengo mi modelo, tengo una esfera. La esfera son 4 números, ¿sí? Un punto en el espacio y un radio. 4 floats, tengo mi esfera. Esto es la figura geométrica más simple que uno puede pensar, ¿no? O sea, todos los puntos que estén a un radio menor a R estarán dentro de mi esfera, todos los puntos que estén a un radio mayor a R estarán fuera de mi esfera. Y digo, bueno, ya está, estamos ahí. Ahora, ¿qué problema tiene la esfera? Que en principio me está dejando un montón de espacio donde no hay modelo y sí hay volumen de colisión. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que a mí este no me molesta. Yo digo, quiero calcular si estas dos esferas están chocando entre sí. La cuenta es esta. Fíjense cómo de millones de chequeos pasamos a una inecuación. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de algo factible. Yo esto lo puedo hacer. Agarro, planteo mis esferas. Las esferas pueden ni siquiera... Acuérdense, estos son volúmenes lógicos. Esto no va a existir en ningún lado. No se va a renderizar nunca. Son solo para hacer mis cuentas, ¿sí? Pero bueno, planteo mi esfera. Si estás adentro, marco como colisionando y después veo cómo resuelvo. Bien. Lo siguiente, para empezar a respetar un poco más las proporciones del modelo y no dejar tantos espacios a los costados sin vacíos, es lo que se conoce como Axis Alignment Bounding Box, ¿sí? Que no es más ni menos que una caja que contiene a todo mi modelo y está alineada con los ejes. Esto es importante, ¿sí? O sea, si no estuviera alineada, se nos empiezan a romper un montón de las propiedades y no es tan fácil guardarla. Al estar alineada con los ejes, yo puedo definirla completamente, mi caja, con 2 puntos en el espacio. El punto máximo y el punto mínimo de la caja, ¿sí? Donde el max vertex es el más alejado de los ejes, el min es el más cerca. Y la colisión de una caja contra otra caja se puede escribir así. De hecho, esto es literalmente tomado del framework viejo, que a su vez está levantado del código del motor de un juego que no me acuerdo cuál era. Pero fíjense. ¿Ah? No miren los tipos. Tiene muchos tipos. No, el problema es que devuelve false y es un entero. Pero en un futuro les va a dar sentido esto. Devuelve false porque yo le puse false, antes devolvía 1-0. Piensen que estamos en C. Se fijan, de vuelta, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 chequeos rápidos. Si salgo de uno rápido, si alguno da false, yo ya puedo determinar que no va a chocar. Entonces, en vez de 6 pueden llegar a ser 2 potencialmente. Este es el método, uno de los más usados. Generalmente cuando lean Bounding Box por ahí, están hablando de Axis Alignment Bounding Box. Porque son los más compactos de guardar, son los más sencillos de colisionar.
y comparativamente para la mayoría de los modelos utilizados, dejan poco espacio suelto, ¿sí? Cuando digo espacio suelto es, digo, lugares donde podrías colisionar con la caja y no colisionar con el modelo. Eso Ahí queda, va un bocadillo, que es diga. que la mayoría de las veces buscamos que nuestros volúmenes de simplificación abarquen todo el modelo, ¿sí? Para que las colisiones sean lo más reales posibles. Hay veces igual que no es así, ¿sí? Por ejemplo, si acá tenemos a Lara Croft, y Lara Croft está animada y mueve los brazos y bla, bla, no siempre vamos a lograr que nuestra caja contenga toda Lara Croft. Es importante entender cuál es el Axis Align Bounding Box en este caso, o cuál es el volumen de simplificación que contiene mejor a lo que nosotros queremos que represente eso, ¿sí? Nada. Comentario. Exacto. Bueno, ahora tenemos un tema con nuestro bounding box, que es la esfera, le podemos aplicar cualquier transformación, la esfera va a seguir siendo una esfera, ¿sí? Un esferoide, pero... Ahora, yo tengo acá una caja que tiene que estar alineada a los ejes, ¿sí? Si vamos viendo, las transformaciones tanto de escalado como de traslación, yo le puedo aplicar la misma transformación y mi cajita va a quedar en el mismo lugar que el modelo y va a seguir teniendo todo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aplico una rotación? Yo puedo aplicar la rotación así como viene a mi Axis Align Bounding Box. No, No. porque ya no está alineada con los ejes, ¿verdad? Claro, exacto. Tiene este problema que se me empieza a romper cuando yo aplico rotaciones. La manera de volver de arreglar esto es Rotar el eje. No. agarrar... No, porque rotar el eje igual sería lo mismo, porque el resto del universo de colisión me quedaría rotado. ¿Se entiende? Sí, sí. Es construirme una nueva cajita. ¿Sí? Yo no lo dije al principio, pero la manera de construir estos bounding box es muy sencilla. Se itera sobre todos los vértices de mi modelo, ¿sí? Y me guardo los valores más altos y más bajos. Y con eso construyo los dos juntos. O sea, la idea es que la nueva caja circunscriba a la otra caja. Claro, la manera de hacer esto es agarrar los 8 vértices de la caja nueva, de la caja vieja, y hacer este proceso de recorrerlos todos, ¿sí? Los vértices transformados, y guardarme los valores más altos y más bajos. De esta manera voy a generar una caja nueva, un P-min y un P-max, que contenga la caja vieja y contenga todo el modelo. Esto tiene un problema, que es que si yo lo aplico iterativamente, la caja cada vez me va quedando más grande, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo voy a trabajar con bounding box, lo que voy a hacer es calcular un bounding box al inicio, y en el caso que yo le aplique rotaciones, calcular cada vez que yo aplique una rotación una caja nueva. De esta manera siempre parto de la caja original y limito la pérdida de espacio útil a una sola transformación. Si yo lo aplicara n veces, esto sería cada vez más agrandando más. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? No, ¿qué haces para evitar eso, dijiste? ¿Qué hacías para evitar la iteratividad? Partir siempre de una caja original. Yo tengo... Ok. O sea, partir siempre de esta caja, nunca regenerar una caja a partir de la segunda. Ajá, ok. Sí. Bien. Luego tenemos otra aproximación que es un cuerpo convexo o convex hull, ¿sí? Que básicamente es envolver mi modelo en un cuerpo convexo.
O sea, ahí estaría en 2D, en 3D. Sí, se ve bastante borroso. No sé. Borroso. Ahí está mejor. No sé qué hiciste, pero funcionó. Me parece que perdí un poquito la calidad del video por eso. Díganme ahora. No, ahora está 10 puntos, para mí. Qué sé yo. Miré con mala cara al router para que se arregle. Este, perfecto, avísenme si se vuelve a chingar así. Bueno, en principio esto es la idea es construir un cuerpo convexo, ¿sí? contra mi modelo, dejando todo adentro, pero ya, si se fijan, empieza a tener mucho menos desperdicio, está mucho más cerca del modelo real. De hecho, yo diría, para el 99% de los casos que uno va a aplicar, un cuerpo convexo se acerca lo suficiente como para... Uno puede decir, y si chocaste el cuerpo convexo, seguro ibas a chocar el modelo. Estabas ahí. El cuerpo convexo es trasladable, se puede aplicar cualquier transformación de las que vimos, sin necesidad de recalcular nada. Y se basa en que la manera de detectar la colección es una propiedad matemática que dice que si yo quiero saber si un punto está dentro de un cuerpo convexo, tengo que calcular las distancias asignadas o signo a todos los planos de ese cuerpo, o en este caso en nuestro triángulo, a todos las líneas. Y si todas las direcciones, si todas las distancias dan con el mismo signo, quiere decir que estoy adentro. Si los signos dan distintos, quiere decir que estoy afuera, ¿sí? Esto es una propiedad matemática de los cuerpos convexos, que se puede extender a los polígonos también. Se puede extender de 2 a 3 a n dimensiones. De hecho, la gente no sé si alguien hace Big Data o ha visto, pero hay algunos algoritmos que se encargan de clasificar puntos en espacios n-dimensionales con este tipo de ecuaciones matemáticas. Pero en fin, sería como la tercera aproximación, un poquito más cercana, ¿sí? Ahora, una vez que... ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, diga. ¿Esos cuerpos convexos que vos te armaste también son con triángulos? ¿Pero son menos cantidad que el modelo original? No, son cuerpos convexos. Sí, van a tener triángulos porque es la manera más fácil, pero en realidad podrían no ser. Lo que vos estás guardando son vértices de un polígono. ¿Sí? Pensá que esto como no va a ser renderizado, no necesariamente tiene que ser triángulos. Los triángulos es para la parte que vas a renderizar. Esto es una ayuda lógica. De la misma manera que nuestra esfera no tenía triángulos porque era simplemente un punto y un radio, nuestro cuerpo convexo son un montón de puntos. Y cómo se unen entre sí. No tengo a mano una implementación, pero... Igual la cátedra tiene un paper sobre cuerpos convexos y van a la página. cierto. Si van a la página de TGC, adentro de trabajos e investigación, hay un paper de construcción de Convex Hull con ejemplos en código. Sí. Claro. Sí, yo no me detuve mucho en cómo se construye porque uno generalmente suele implementar algunos de los algoritmos que ya están hechos. Pero hay varias maneras de construir. La idea es... No hay un algoritmo fijo que me dé para una determinada nube de puntos el mejor cuerpo convexo. ¿Sí? Lo que hay son aproximaciones, se usan simulaciones estadísticas, se usa Monte Carlo. La cátedra publicó un paper que tiene un algoritmo bastante interesante sobre cómo calcular a partir de nuestros puntos un cuerpo convexo que los contenga. Pero en líneas generales uno va a querer bajar o implementar un algoritmo ya conocido. No hay que inventar acá. Además, nos interesa que sea convexo porque los cuerpos cóncavos para colisiones tienen muchísimos problemas, ¿sí? O sea, este GIF que están viendo ahora de los planos
no es lo mismo si el cuerpo es cóncavo, ¿sí? No, claro, esta propiedad que yo acabo de nombrar de que las distancias con signos son, si son todas iguales hasta adentro, solo se cumple para cuerpos convexos. Bueno. Siguiendo. Supongamos que yo tengo mis dos modelitos. Quiero idear un procedimiento de colisión para mi aplicación gráfica, ¿no? En principio vamos a decir, si colisiono triángulo por triángulo, voy a estar seguro de que esto va a andar, que va a ser realista porque los modelos van a estar colisionando realmente. Si pongo un bounding volume, voy a tener un porcentaje de error. Esto es importante saberlo, ¿sí? Mis bounding volumes, al ser aproximaciones y simplificaciones de la realidad, siempre va a tener un cierto porcentaje de error en el cual mi simplificación me puede decir, che, hay una colisión, y sin embargo no está sucediendo cuando vas a ver. Esto se veía mucho en juegos viejos, había muchísimas veces donde uno colisionaba antes de llegar o de costado porque tenían esferas y uno decía, pero si mi personaje no está pasando, no está pegando esa pared, ¿por qué? Ahora, el chiste acá ya es un tema un poco más de optimización, pero vamos charlándolo. Es saber qué es lo que estoy buscando, como siempre. Yo estoy haciendo un modelo de la realidad, nunca va a ser exacto, yo tengo que tunear mi modelo, que toquetearlo, hasta que se comporte como yo necesito que se comporte, ¿sí? Muchas veces la realidad, por ahí no me sirve, no me sirve. Entonces, ¿se entiende? A ver, un ejemplo. Cuando yo cursé TGC hace unos cuantos años hice mi TP era un simulador de vuelo. Y nosotros aproximamos las colisiones con el terreno con una esfera. Una esfera y un bounding box. Y dejaban muchísimo que desear. Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos, esto es un avión de combate. Si la esfera toca contra el terreno, quiere decir que está suficientemente cerca como para que probablemente toque el resto del avión. Si no es ahora, es dentro de los próximos frames. Entonces, para nuestra simulación bastaba una esfera pedorrísima, eran 4 líneas de código la colisión. ¿Por qué? Porque no nos interesaba. Ahora después ves cosas como un simulador de carreras que tiene que tener choques realistas. Y bueno, tenés que tener una colisión un poco mejor, porque si le vas a pasar fino a otro auto y te va a chocar, ya no se pierde completamente la sensación, ¿sí? Por eso es siempre importante sentarse a evaluar el criterio. Bueno, más allá del divague un poco más de arquitectura de esto, hay otros bounding volumes que vamos a usar mucho. El primero y principal va a ser el frustum, ¿sí? Muchísimas veces nosotros vamos a querer colisionar un objeto contra el frustum para saber si está en cámara o no. Y acuérdense que nuestra cámara es el frustum. Planos, rayos. Y después hay otros bounding volumes para modelos que son un poquito más acertados, como por ejemplo un cilindro, una cápsula, lo que se conoce como Oriented Bounding Box, que es una caja igual que la que vimos nosotros, pero que gira con el modelo. Entonces, tiene otro tipo de propiedades. ¿Sí? Y esto que es, en realidad acá lo pusimos como agujeros de colisión, es medio una mentira. Es básicamente poner más de uno. A mí nadie me limita a tener un bounding volume por modelo. Puedo tener todos los que necesite. De hecho, muchísimos shooters implementan de esta manera los daños a diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? También lo que hacen algunos es tener jerarquías, o sea, puedes tener modelos, puedes tener volúmenes separados para el mismo modelo 3D, o puedes tener jerarquías. Y lo bueno de las jerarquías es que
podés como hacer una especie de fase de descarte en la que rodeás al objeto de una esfera, por ejemplo, una esfera, y si, no sé, un rayo toca esa esfera, bueno, ahí sí probás contra cada objeto en particular adentro. Para el caso de la imagen, este personaje del Team Fortress 2, podemos rodearlo en una esfera, y si tiramos un rayo hacia esa esfera y toca, ahí sí testearíamos contra la cabeza, el pecho, los brazos, las piernas, etc. Pero si no toca la esfera, nos ahorramos un montón de test, ¿sí? Porque nos ahorramos testear contra la cabeza, el pecho, los brazos, etc. Entonces es una forma de optimizar y además de tener como una especie de jerarquías de colisiones. Sí, exacto. Igual creo que eso está al final de todo. Pero bueno, entonces, hago una distinción clave que yo ya le hice un par de veces, pero ahora que tenemos un poco de idea, yo acá estoy definiendo como dos mundos, entre comillas. Por un lado tengo el mundo gráfico, que es donde yo voy a estar renderizando, donde voy a mostrar en pantalla. Y del otro lado tengo un mundo lógico, ¿sí? Mundo lógico es otra cosa completamente distinta. Generalmente está compuesto de formas geométricas mucho más puras. Rara vez, como habían preguntado antes, rara vez voy a tener triángulos acá en el mundo lógico. ¿Por qué? Porque estos son todas abstracciones para hacer las cuentas matemáticas que me van a decir si hay colisiones o no. ¿Sí? De hecho, no voy a renderizar la mayoría de las cosas contra las que estoy colisionando. ¿Sí? Generalmente las esferas y los bounding box se renderizan como manera de vaguear uno para ver qué está sucediendo. Pero si no, están ahí, son datos. ¿Sí? Es un error muy común que pasa muchas veces. Acá Ignacio pregunta si tenemos maneras de renderizar los bounding volumes para testear. Sí, ni. Si se acuerdan del Frustum que yo rendericé la clase pasada fue, las proyecciones, era una especie de bounding volume, que básicamente es una mentira. Lo que se hace es armar un cuerpo y renderizarlo como wireframe. Eso después lo podemos ver, si tienen ganas, o si no me pinchan por Telegram y les paso el código. Pero volviendo, muchas veces el mundo es un error tratar de querer entender nuestras colisiones en base al mundo gráfico. Decir, che, no está colisionando, esta pared se está rompiendo, ¿por qué pasa si yo? Y por ahí, cuando te fijas, la pared se está renderizando bien, pero lo que tienes es que tu bounding box no lo trasladaste. Entonces hiciste la cuenta con el bounding box puesto en el 000. ¿Se entiende? O, bueno, muchas veces pasa también las esferas. Dicen, no, bueno, sí, pero esto yo acá. Y es que o no le aplicaron la traslación, o dejaron el punto en cualquier lado. Es muy importante entender esa separación y tratar de verla cuando uno quiere debatir este tipo de problemas. Y sí, lo ideal es tratar de buscarse de renderizar algún tipo de ayuda visual para ver qué es lo que está sucediendo, sea con algún bounding volume renderizado así a la cabeza, o con otras cosas, con poner indicadores, no sé, una parte del escenario que se ponga roja cuando está colisionando, no sé, de diferentes maneras, pero traten de ver, de visualizar de alguna manera eso. Sí, el tema es que nuestra salida, tenemos dos salidas o tres, o de variar y ver qué dicen nuestras variables, o sacar cosas por consola, pero recuerden que estamos ejecutando código 60 veces por segundo, o 40, o un montón de veces, depende en qué método estemos, y eso va a sacar muchas veces cosas por consola, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Y la otra forma de ver qué está pasando es mostrarlo, ¿sí? Tenemos que mostrar las cosas. En este caso, el mundo lógico en realidad no tiene representación. Lo que estamos haciendo es dibujarlo, llevándolo al mundo gráfico, por así decirlo, y viendo qué es lo que está pasando. Pero en realidad son abstracciones, ¿sí? Pero tenemos esas tres formas de sacar algo para ver qué está pasando.
Creo que querés que Y acá, presente yo, Javi. muy bien, si no, yo sigo con la PPT. Acá tenemos. Primero doy esta intro y te dejo a vos que sigas. Dale, bueno. Todo lo que vimos hasta ahora es un poco de teoría y la mayoría del código fue cómo implementar estas colisiones manualmente. Que yo les diría que por lo menos alguna que otra se implementen para tratar de entender cómo funciona. La realidad es que si uno quiere implementar algo un poquito más complejo, como colisiones con consecuencias físicas de verdad, o que deformen objetos, o que se vean, o que se comporten como la física en la realidad, tienen dos opciones. O estudiar física de verdad y estudiar implementaciones de motores de física, que, bueno, fue un proyecto final entero, un motor de colisiones, o sea, puede tomar un añito o dos de entenderlo y hacerlo andar, o se agarran de cualquier lado un motor de física, que hay montones últimamente, lo configuran, no es tan fácil, no es como decir, bueno, me bajo esta librería de NPM y sale andando, ¿sí? Uno tiene que entender lo que está tratando de hacer, tiene que entender lo que está, las abstracciones que le provee el motor de física, pero lo que tiene es que en general esto está mucho más testeado y anda muchísimo mejor de que lo que nosotros podemos programar, por lo menos en un cuatrimestre seguro. Y lo que va a pasar es que si queremos hacer algo mejor, vamos a terminar desarrollando otro motor de física más. ¿Querés seguir vos, Ronan? Dale, ahora voy a presentar un segundo. ¿Eh? ¿Se ve ahí? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, como bien dijo Javi, tenemos las dos soluciones. Manuales implica esto, básicamente, tener nuestras abstracciones, e implementarlas y ponerlas y decidir toda la lógica de impulsos y de choque, etc. Y los motores de física son otros sistemas que nos dan, ¿cómo se dice? Son básicamente librerías que nos dan soluciones un poco más integrales, aunque no siempre abarcan todos los casos. La mayoría de las veces es lo que queremos, la mayoría, ¿sí? Tenemos un problema con la solución manual, que es un problema común que se llama tunneling. Básicamente, o sea, la solución manual se basa en tenemos nuestros objetos en el mundo y tenemos nuestras abstracciones, que son, no sé, los rodea una esfera, una axis around bounding box, etc. Y cada update lo que hacemos es mover y actualizar estas estructuras lógicas. Por ejemplo, si tenemos una esfera que rodea un modelo, la movemos y ejecutamos los cálculos de si está colisionando contra el resto de las cosas. Si está colisionando, podemos aplicar un impulso o aplicar código, ¿sí? Ahora, aplicar estas actualizaciones a mano y hacer estas cosas a mano está bueno porque es simple, sí, la mayoría de las veces quizás no querés un montón de física, pero tiene algunos problemas. Por ejemplo, este es un problema que es cuando estamos moviendo un objeto y el objeto se mueve muy rápido y tiene una pared. Lo que hacemos es actualizamos la posición del objeto en base a su velocidad, testeamos si está colisionando con algún otro objeto, y si está colisionando con ese objeto, corregimos, y si no, no, ¿sí? Si ese objeto va muy rápido, lo que puede llegar a pasar es algo que se llama tunneling, que es que un objeto tiene, no sé, 100 metros o unidades por segundo en nuestra aplicación gráfica, lo movemos, en cada update básicamente agarramos la posición y la actualizamos con su velocidad, lo movemos 100 para la dirección que está yendo y había una pared del medio. Pero como nosotros testeamos después de que lo movimos, si colisiona contra esa pared, quizás no la salteamos, ¿sí? Este problema se llama tunneling. ¿Traspasó la pared? Sí, exacto. O sea, estábamos traspasando la pared. Nos perdimos esa pared porque fuimos muy rápido y no consideramos nada en el medio. Hay dos soluciones a esto. Una de las soluciones es básicamente actualizar de a pasos, ¿sí? Es agarrar nuestra velocidad y dividirla en pasos chiquitos. Por ejemplo, si nuestra velocidad es 100,
le dimos el 5, por ejemplo, y lo movemos cada 20 al objeto, o sea, 100 dividido 5 es 20, movemos cada 20, si chocó contra la pared, corregimos, y no seguimos actualizando, o sea, no seguimos moviendo el objeto. Si no, seguimos, ¿sí? Es una solución por pasos a este problema. Y la otra solución es básicamente usar rayos, estirar un rayo desde el objeto hacia 100 unidades adelante y ver si hay algo. Y si hay algo, actualizamos en base a eso, y si no hay nada, movemos libremente, ¿sí? Son dos soluciones, las dos tienen sus pros y sus contras, algunas son más costosas que las otras y otras dan mejores resultados, ¿sí? A veces un rayo puede perderse objetos también, porque la trata de dibujar, porque si esta pared no fuese así, sino que fuese algo más como algo que te puedes chocar con la cabeza, y tiramos el rayo así, básicamente el rayo no está colisionando contra nada y nos podemos estar perdiendo esto, ¿sí? Es un problema. Por el otro lado, moverse paso a paso es un poco más costoso, porque un rayo contra actualizar un binding volume 5 veces o n veces, una cantidad de pasos, es un poco costoso. Pero bueno, son problemas que tiene la solución manual, y también los motores de física tienen estos problemas, ahora lo vamos a ver. Bueno, motores de física. Motores de física son básicamente lo que dijimos, librerías que lo que hacen es resolver y simular en tiempo real nuestros objetos físicos, ¿sí? Básicamente son muchos objetos, queremos ver cómo hacer respuestas que tengan sentido. No se puede simular toda la perfección, ¿sí? Y mientras más objetos, más costosa es nuestra simulación. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que yo tenga dos esferas dos esferas moviéndose todo el tiempo que 80 esferas moviéndose todo el tiempo. Y bueno, es imposible implementar un motor completo, performante y estable, básicamente porque hay un montón de cosas que lo rompen, o que rompen los motores, por ejemplo, las escalas. No puedes simular físicamente un planeta y al mismo tiempo simular físicamente una hormiga dentro de ese planeta, porque las escalas son muy distintas, y los motores de física generalmente se llevan bien con cosas que tienen escalas parecidas o que tienen escalas cercanas, ¿sí? También están arraigados a todos los problemas del punto flotante y todo lo que es arrastrar error, etc., ¿sí? Acá hay algunos motores populares: Physics, que es el de NVIDIA, que después vamos a hablar un poco más, Havok, Box2D y Bullet. Bullet es el que estaba implementado antes que ese Beaver. Box2D es el que se usó para Angry Birds. Yo también eventualmente terminé implementando Box2D, está bastante bueno. Bueno, este es Physics. Este creo que es Havok. Este es Box2D con Angry Birds. Obviamente Box2D es 2D nada más, ¿sí? Este es Bullet. Bueno, básicamente no sé si decirle API, la interfaz principal con la que interactuamos cuando interactuamos con un motor de física son estos actores que se llaman cuerpos rígidos, ¿sí? Espero que se acuerden de esto de Física 1. Nuestros cuerpos rígidos son como lo principal de los motores físicos y tienen algunas propiedades, ¿sí? Primero, un cuerpo rígido siempre tiene geometría. Bueno, sí, siempre tiene geometría, o un conjunto de geometría, ¿sí? Básicamente esto decide cómo es la forma de ese cuerpo rígido. Puede ser acá como vemos una esfera, un cubo, un cilindro, una cápsula, o combinaciones, ¿sí? La mayoría de los motores físicos contemplan que puedas combinar distintas geometrías y hacer un cuerpo rígido en base a eso. Lo segundo, tienes propiedades físicas, que son básicamente la masa, la fricción angular, etc. Y todas esas cosas que tienen en Física 1 y más, porque hay veces que agarras un motor físico y decís, ¿qué es esto? Bueno, la mayoría de las cosas están contempladas. Y después tiene un tipo, ¿sí? El tipo implica cómo se va a comportar este cuerpo rígido. Los cuerpos rígidos que ustedes conocen, que estudiaron en Física 1 y que bien vemos en la cotidiana, ¿cómo se diga? Son dinámico, ¿sí?
¿Por qué dinámico? Porque se simula al 100%, ¿sí? Un cuerpo rígido dinámico es el que se simula 100%, es como agarrar una pelota y dejarla caer, la pelota va a rebotar, se va a trasladar, y consideramos dinámico un cuerpo rígido cuya posición, rotación y escala no, ¿sí? Solo posición y rotación están dominadas por el motor de física. ¿Qué quiere decir? Que el motor de física nos va a dar nuestra posición y nuestra rotación para ese cuerpo físico, para ese cuerpo rígido. Nosotros vamos a poder cambiar la posición de una esfera de repente, pero la idea de los cuerpos rígidos dinámicos es que se simulan 100% y nuestro motor de física hace todos los cálculos para un cuerpo dinámico. Después, el cinemático y el estático, en realidad en algunos motores están juntos, en otros motores están separados. Básicamente el cinemático y el estático es un objeto que no se mueve para nada, ¿sí? No se puede mover y nunca se va a mover. Y un cuerpo rígido cinemático es un objeto que nosotros decimos cómo se mueve y cómo rota. Y el motor de física lo simula, ¿sí? Simula más que nada la velocidad, el resto de las propiedades no, ¿sí? Esto varía de motor físico a motor físico, pero la mayoría de los cuerpos rígidos cinemáticos en motores de física son los que nosotros le decimos cómo se mueven y después el motor de física lo simula, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de estos se usan para personajes o entidades que tengan mayor carga lógica, que se tienen que mover en una dirección y no tienen que ser simulados al 100%, ¿sí? Un caso común, por ejemplo, en una aplicación de VR, donde puedes agarrar cosas y tirarlas y volverlas a agarrar. Las manos serían algo cinemático, un cuerpo rígido cinemático, y los que nosotros tiramos y hacemos malabares y lo que sea es algo dinámico, ¿sí? Porque la posición y rotación de eso la controla más que nada el motor de física, ¿sí? Y después tenemos constraints, que son restricciones, que podemos aplicar las restricciones de movimiento y de rotación a nuestros cuerpos rígidos. Me faltó una imagen acá, pero básicamente si queremos que un objeto no rote, podemos hacerlo y decirle al motor de física, este objeto no rota en este eje, y listo. O podemos decirle, este objeto no se mueve en X, y ese objeto no se va a mover en X. De nuevo, esto varía así entre el motor físico y el motor físico, pero los fundamentos son los mismos. ¿Alguna pregunta con esto de cuerpos rígidos? Sí, generalmente lo que hacemos es tratar de simular esto lo más real posible. Por ejemplo, cuando asignamos la masa a nuestros cuerpos, que sea lo más parecida a lo que sería la masa de ese cuerpo en la vida real. En la mayoría de los casos, ¿sí? Hay otros casos que quizás no hacen eso porque sería demasiado. Por ejemplo, creo que el Rocket League no tiene proporciones reales, pero la mayoría de las veces cuando querés una simulación física querés proporciones reales. ¿Alguna pregunta con esto de cuerpos? Si no, sigo. O sea, los constraints serían, por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo, pero un objeto que está agarrado de algo, ponele y decís solo puede girar alrededor. No sé. Agarrado de algo ya en realidad es otra cosa que le iba a mencionar ahora, pero no, o sea, un constraint, por ejemplo, vamos a pensarlo así. Si tenemos un cilindro en nuestro juego y queremos que el cilindro se simule dinámicamente, es decir, le aplico impulsos y se mueve y choca y rebota y lo que sea, pero no queremos que el cilindro haga esto, ¿sí? O no sé, piénselo como un mate. ¿Ustedes no quieren que el mate se vuelque? Lo que deberían hacer es poner una restricción en la rotación en X y en Z, ¿sí? Así no hace esto. De esa manera el objeto nunca va a rotar de esta manera, ¿sí? Solo va a rotar en el eje Y. Ese es un tipo de constraint. Hay el constraint de posición y de rotación. Y además hay otros tipos de entidades que ahora les voy a explicar un poco. No sé si eso aclara un poco tu duda. Ok, sí. Bueno, ¿cómo funcionan? Básicamente todos nuestros objetos de física, cuerpos rígidos, viven en lo que se conoce como un physics world. Es un mundo, un espacio en donde están todos nuestros objetos. Y cada vuelta de update, al principio, le decimos a nuestro physics world que se actualice, ¿sí? Y le pasamos el tiempo que pasó desde la última vez. Haciendo esto, el physics world va a mover las cosas que tiene que mover, va a calcular las colisiones que tiene que calcular, y
eso, ¿sí? Va a mover los objetos y calcular impulsos, más que nada. Bueno, de esa manera todos nuestros objetos como que se actualizan, pero no tenemos comunicación entre este mundo lógico o mundo físico y nuestro mundo de render. Es decir, si mi cuerpo rígido, un cubo de un cuerpo rígido se movió, se cayó, se rotó, lo que sea, ¿cómo le digo a mi mundo de render que ese cubo que es triángulos, debería rotar, debería caerse o moverse, lo que sea? Bueno, generalmente los motores de física nos dan la matriz de Word, ¿sí? Entonces yo a un cuerpo rígido le puedo pedir, dame tu matriz de Word que tiene traslación y rotación, nada más, ¿sí? Porque no puedo escalar cosas en un motor físico. Y nada, básicamente agarro esa matriz que me dio y se la paso a mi objeto para después cuando sea renderizado, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, recuerden que cada matriz de mundo es única por cada objeto, ¿sí? Entonces yo a cada objeto le voy a estar pidiendo su matriz de mundo en el motor de física y se le voy a estar pasando a mis objetos de render, por así decirlo, ¿sí? Esta es como la conexión entre el mundo físico y el mundo de render. Y finalmente, nosotros habíamos hablado al principio de la clase que a veces cuando dos objetos chocan, queremos ejecutar lógica, ¿sí? No solo impulso o no impulso. Por ejemplo, si una esfera choca contra la otra en el pool, lo que queremos hacer es ver si era la blanca y le pegaste a una pelotita que era tuya. Entonces, básicamente queremos ejecutar código sabiendo si esa pelotita era la tuya o no. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos son callbacks, ¿sí? O rutinas o lo que sea que le podemos asignar a nuestro cuerpo rígido y el motor de física va a llamar a nuestro código cuando ese objeto choque, ¿sí? Por ejemplo, si el motor de física está simulando la pelota blanca y nosotros necesitamos que corra un cacho de código cuando la pelota blanca choca contra otro objeto, tenemos los callbacks, ¿sí? Entonces, ahí podemos clasificar contra qué chocó, cuál es la normal, etc. ¿Sí? Bueno. Ahora sí nos vamos a las implementaciones. Un segundo. Bueno, un motor de física lo que tiene que incluir generalmente es detección de colisiones, es decir, saber cuando un objeto está superpuesto con otro, y además respuesta, ¿sí? La respuesta obviamente es en base a impulsos, tiene que responder físicamente o no, porque si tenemos, por ejemplo, el caso de que un personaje entra con checkpoint, podemos hacerlo con el motor de física, solo hay que configurar esos objetos para que entiendan que uno no responde, ¿sí? O sea, no da impulsos. Pero bueno, tiene que tener estas dos cosas un motor de física, detección y respuesta. Para resolver las colisiones lo que hace tiene dos fases. Una fase lo que hace es categoriza todos los objetos por la primera fase que se llama broad phase o fase amplia. Lo que hace es agarrar todos los objetos que están y con unos algoritmos que se llaman particionamiento espacial, que ya faltan muchas clases para verlos, va a clasificar qué objetos son tienen más probabilidad de chocar con otros y qué objetos no, ¿sí? Por ejemplo, si un objeto dinámico no se movió, y quizá no choque contra otro, pero si está cerca de uno que sí se movió, quizás sí choque contra eso. Entonces, esta fase lo que hace es clasificar grupos de objetos que pueden colisionar entre sí, ¿sí? Después una row phase, que es la fase angosta, que lo que hace es agarrar estos objetos ya clasificados y ver cuáles sí colisionan entre sí y responder ante esas colisiones, ¿sí? Nada, son dos fases. Una fase lo que hace es optimizar la otra, porque recuerden, si nosotros estamos testeando todos nuestros objetos contra todos nuestros objetos de la escena y tenemos 5.000 objetos, no importa que sean bounding box. Son 5.000 bounding box contra 5.000 bounding box. Es un montón. Entonces, de esta manera lo que hace el motor de física es descartar los que no van a chocar, ¿sí? También a veces lo que hace es poner a dormir
con comillas, objetos que no se movieron. Si un objeto no se movió en las últimas vueltas, lo que hace es como desactivarlo y de esa manera descarta testear ese objeto contra otro. Bueno, después implementa componentes que se llaman solvers, que lo que hacen es decidir cómo se va a responder físicamente a las colisiones. La mayoría se basa en iteraciones, es decir, hacer este conjunto de pasos que les hablaba antes cuando hablamos de tunneling, para ver si un objeto está chocando contra otro o no. Y sumado a esto tenemos tipos de detección de colisiones. Que tenemos la dinámica, perdón, la discreta y la continua. Funciona así, la discreta es un poco más... La discreta generalmente se llama posteriori, ¿sí? El tipo de colisión discreta lo que hace es agarrar una esfera y si tiene que chocar contra una caja, lo que hace es primero actualiza la esfera y después resuelve si se chocó contra esa caja, ¿sí? Entonces, mueve el objeto y después ve si chocó o no, ¿sí? ¿Qué pasa? La discreta a veces puede tener tunneling, ¿sí? Si bien el solver lo que hace es aplicar una base de iteraciones para que esto no sea así, la discreta puede tener tunneling y se puede saltear un objeto. Generalmente pasa con objetos planos, ¿sí? Con cajas, entre cajas, no sé si suele pasar, depende de la velocidad de nuestros objetos. La continua, caso contrario, es mucho más costosa que la discreta, pero es mucho más precisa, porque lo que hace es, a priori, deduce si un objeto va a chocar contra otro, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, como dije antes, tirando rayos, pero obviamente es mucho más inteligente que solo tirar un rayo, sino que depende del objeto, depende de la geometría, depende de muchos factores y depende de la velocidad, como que ya predice si va a chocar contra ese objeto, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, la discreta, que lo que hace es mueve y después pregunta, y la continua, que es calcula cuándo va a pasar, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con motores de física? No, yo por ahí quería hacer un comentario cuando hablaste de las fases Sí, y que clasificaba, digamos, en aquellos que probablemente no van a colisionar con aquellos objetos que sí van a colisionar. sí. Yo hasta ahora, con el poco conocimiento que tenemos, estamos recién entrando en la materia, ¿no es cierto? Yo digo, ¿por qué directamente no descartar, o claro, ¿no? Con el poco conocimiento que tenemos, ¿no? ¿Por qué no descartar directamente aquellos objetos que están estáticos y delegar, digamos, la responsabilidad en los objetos que se están moviendo para saber si colisionan o no colisionan? Porque un objeto que está estático, digamos, no, entre comillas, no colisiona, sino lo van a colisionar, ¿no es cierto? O sea, eso es una máquina. Perfecto, sí, entendiste todo, por así decirlo. Básicamente los objetos que no se mueven no van a colisionar contra ninguno, pero sí otros objetos pueden colisionar contra esos, ¿sí? Por eso también los motores de física nos dan, voy a volver para atrás, estas herramientas de dinámico, cinemático y estático. Generalmente los estáticos, como no se van a mover, no puede ser que el piso se mueva y choque contra algo. Entonces, clasificarlo de esta manera ya nos da un tipo de optimización. Y además, como dijiste vos, y sumado a lo que dije yo de poner a dormir los objetos que no se movieron, sí, si un objeto dinámico, es decir, que está simulado completamente, no se movió, no va a colisionar contra otro. Lo que no quiere decir que otro objeto no colisione contra ese, ¿sí? Puedes tener una esfera quieta en algún lugar y que caiga otra esfera de arriba y choque contra esa. Bueno, el motor de física se va a encargar de, si chocan, despertar, por así decirlo, la esfera que estaba quieta, simular la esfera que estaba quieta, simular la otra esfera, etc. Pero sí, es de gran importancia para los motores de física clasificar los objetos que están quietos y además clasificar los objetos que se mueven y están cerca de otros que quizás están quietos, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta con física o comentario o lo que sea? Sí, consulta. Dijiste que en la tipo de detección de colisión continua, como que anticipa si algo va a colisionar o no. Pero como que me surgió la duda de, hay veces que me imagino no sabes, porque por ejemplo,
si una persona en un juego, no sé, vos movés a la izquierda y cómo puede imaginar lo que vos ibas a hacer, digamos. Como que no me Bueno, terminó de cerrar esa parte, pero lo anticipa en base a velocidades, sí. O sea, esto generalmente se hace para objetos que van rápido y pueden chocar contra otros. Lo anticipa en base al impulso y a las velocidades actuales del objeto. claro, Y a las fuerzas también, porque o sea, con la velocidad sola no te dice si el objeto se está desacelerando o acelerando. Pero quizás con la fuerza te podés saber si el objeto está desacelerando, quizás no choque. Y claro. podés predecir el paso siguiente. Sí, bueno, igual también me imagino ahora pensando un poco más que como se calcula tantas veces por segundo esto, digamos, capaz en un momento la continua supone que va a colisionar, pero al toque se da cuenta que ya no, Claro, o no, sea, no me imagino O sea, si algo estamos así. hablando de velocidad, quiere decir que el objeto se está moviendo. Si se está moviendo para alguna dirección. Y es ahí donde empieza a tirar el rayo, supongo yo. sí, o sea, exactamente. Básicamente tira rayos en esa velocidad, pero también tiene que tener en cuenta la fuerza, porque si vos vas a frenar justo antes de una pared, no debería anticiparse ese choque. Sí. Claro, Eh, es eso. O sea, el problema de la entiendo. discreta es que puede perderse colisiones. O sea, si se pierde colisiones hay un problema. Si no se las pierde, o sea, está todo bien. Pero entonces, una pregunta. ¿La continua se anticipa antes de moverse y luego cuando se mueve hace algo como si fuera discreto? ¿O sigue siendo lo mismo de los rayos? Básicamente, o sea, la continua antes de moverse tira un rayo y si la velocidad actual es mayor, primero, si ese rayo colisiona contra algo y la velocidad actual es mayor que si la velocidad actual supera a la distancia donde ese rayo colisionó contra eso, tiene que corregir, ¿sí? Cosa que la discreta no hace. La discreta puede tener una serie de pasos, ¿sí? Acuérdense que esto también implementa eso que vimos de pasos intermedios, pero eh, la continua lo que hace es anticipar esa colisión antes de mover, ¿sí? Claro, piensen un poco más que anticipar. Lo que hace es, al tirar un rayo, es testear todos los lugares posibles donde nuestro cuerpo podría colisionar, ¿sí? Si yo lo hago de manera discreta, lo que hago es testeo acá y testeo acá y testeo acá. Como siempre vas paso por paso, porque discreta. En cambio, continua, lo que se refiere es que yo al tirar un rayo testeo todas las posiciones. Claro, Es yo creo que matemático esto. la duda que tienen los chicos es que también me surge a mí, es que qué pasa porque dicen que tira el rayo. ¿Y qué Ujú. pasa si el rayo me confirma que va a chocar, pero por lo que preguntó un chico, que qué pasa si yo ahí cancelo el movimiento, digamos? Y es no, el rayo es hasta el punto de destino, o sea, ya el movimiento ya se hizo, entre comillas. Claro, eso es lo que iba a decir, sí. Falta como el step de renderizado. Claro, la idea es que vos tenés tu modelo ante tu. A ver, voy a agarrar una taza para mostrarlo, ¿no? Soy mucho más. Yo tengo mi taza que estaba acá, el frame anterior, ¿sí? Pasó una determinada cantidad de segundos y la taza tiene que aparecer en este lugar, porque yo la estoy moviendo. Ahora, mi simulación física, lo que yo voy a hacer es decir, si yo tengo una pared acá, ¿sí? Si fuera discreta, yo me iría acá, y me iría acá y digo, no colisionó, sigo. ¿Sí? A eso se refiere con discreta, que yo mido en incrementos discretos, ¿se entiende? Para ver si colisionó. Pero sí, el movimiento es, o sea, ya está hecho en teoría. Ahora lo que tengo que ver es si colisionó. ¿Se entiende? Porque yo siempre lo que voy a hacer es, en cada update de mi modelo, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase 2? En cada update de mi modelo, yo voy a aplicarle el movimiento a mis objetos y ver si chocaron. ¿Se entiende? Pero son como pasos atómicos. Yo no es que estoy prediciendo lo que va a pasar el próximo frame. Estoy diciendo lo que va a pasar este frame. No sé si fui del todo claro. Además, sumando al caso de que vos cambies de dirección, imagínense, yo tengo un objeto que lo controlo yo. Y digo, bueno, ahora la velocidad es esta. Y el objeto camina. Y con el teclado, con la W o con la flechita adelante, digo, la velocidad es esta. El objeto va hacia adelante. Yo esa velocidad la calculo después de hacer el physics update, ¿sí? Pero ¿cuándo se actualiza la posición de eso? Cuando yo hago
el Physics World Update. Entonces, si yo al final del update digo, de repente cambio para allá, el motor de física va a agarrar la posición donde estoy y va a ir para ese lado, ¿sí? O sea, Claro, el orden de lo que le hagas, en realidad debería ser primero actualizar el motor de física y después actualizar la lógica. En ese caso, terminarías el update con una velocidad distinta a la que tiene el objeto, pero no importa, ¿sí? Al fin y al cabo... sí. el truco está en darse cuenta que esto es suficientemente rápido que cuando vos cambies en realidad va a suceder el próximo frame, no es que está pasando ahora. No hay ahora, lo que nosotros simulamos instantes discretos de tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, yo Pregunta, ¿no hay ningún modelo en donde sean tipo eventos, que el objeto sepa cuando, que se dispara un evento cuando lo colisionó? Sí, es lo que en esta slide dice callback. Callback son eventos, sí. O sea, de nuevo, el motor de física podemos decirle que a nuestro cuerpo rígido cuando choque contra algo nos llama un código nuestro. Sí. claro, Lo va a sí, hacer. pero por atrás está haciendo esto. O sea, Claro. no hay escape a simularlo en cachitos discretos de tiempo. Excelente. Agregando a eso, bien Javi lo mencionaste, me re olvidé de decirlo, es re importante. ¿Por qué le pasamos el upset time a nuestro mundo? ¿Y por qué generalmente nuestros updates son consistentes? ¿Qué quiere decir? Que corre 60 veces por segundo o 40 veces por segundo. Porque los motores de física son más estables cuando hacemos esta actualización de intervalos iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si a mi motor de física le digo, mirá, vas a correr 60 veces por segundo. No, ahora vas a correr 40 veces por segundo. No, ahora vas a correr 120. Se desestabiliza. Si al motor de física le digo, vas a correr 40 veces por segundo siempre, es mucho más estable, ¿sí? Y también de esta manera puede predecir mejor las cosas. Comentarios, siempre hay que pasarle esto a intervalos fijos. De hecho, antes en TGC, hace 2 cuatrimestres, teníamos la versión inestable, o sea, nuestro update corría cuantas veces pudiese por segundo, y eso hacía el motor de física inestable, ¿sí? Después lo arreglamos y dijimos, bueno, más de 40 o más de 60 o es configurable veces por segundo no vas a correr, y eso es lo que le decimos al motor de física. ¿Sí? Sí, cuando Ron habla de estabilidad, no sé, ¿cuánta gente de acá hizo matemática superior? Yo. 1, 2. Bueno, la gente que hizo matemática superior va a tener un poco más de background teórico, pero la idea es esta. Esto no se soluciona matemáticamente, sino que se soluciona numéricamente. Es decir, todo este tipo de cosas son aproximaciones por métodos numéricos, a los cuales se aplican ¿cómo? Sí, métodos numéricos. Sí. Claro. Se aplican iterativamente y van, lo que se dice es que confluyen no es la palabra. Aproximan. Claro, que aproximan a un número, ¿sí? Entonces... al resultado. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si la solución fuera 3, me va a dar una iteración, me va a dar 2,98, la otra me va a dar 3,01, la otra 2,9998, ¿sí? Y así. Lo que pasa cuando nosotros le mandamos distintos intervalos a un motor de física es que esas aproximaciones no convergen tan fácil como si vos le mandás siempre el mismo intervalo. Entonces lo que pasa es que te quedan siempre variando en vez de ir acercándose a un número. Eso es algo que pasa a veces con determinados modelos numéricos y encima con las comas flotantes que trabajamos en placas de video, básicamente está garantizado que va a pasar eso, no es que puede pasar. ¿Sí? Nunca chequeé. La estabilidad que le podamos dar afuera va a mejorar nuestra simulación. O sea, si un objeto está en el 0,0 y le ponemos una velocidad de 3 por segundo, no chequeen en un segundo que ese objeto está en el 3,00. No lo hagan. Porque
punto flotante y además los motores de física no va a dar ese valor exacto, ¿sí? Siempre hay que chequear por rangos. No sé si ya lo aclaramos, pero lo vuelvo a aclarar, ¿sí? No, creo que no lo dijimos. Ok, bueno, básicamente se arrastra muchísimo el error en los números de punto flotante, no son representaciones exactas, pero bueno, o sea, en ese caso lo que tenemos que hacer es, si queremos comparar dos números, los restamos y vemos si está en un rango de epsilon. Si epsilon puede ser un número muy chiquito, pero igual hay que hacer ese chequeo porque si no, no puedes chequear que un número sea igual a 3 en un punto flotante porque no va a funcionar. Una consulta, si se usaran números más grandes, ¿habría menos problemas de este estilo? Por ejemplo, en vez de un double, un número un poco más grande. En vez de un float, un double, decís. Claro, no, o sea, otro tipo de números. O sea, en vez de usar 4 bytes para un double, qué sé yo, usas una librería que maneje otro tipo de números. El tema es que quizás se hace mucho más pesado el juego en sí, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, cuantos más bits de precisión puedas tener, mejor va a funcionar. El tema igual tampoco no es tan terrible, la precisión es bastante alta. La cuestión con los puntos flotantes es que justo los últimos dígitos no son, que pierden precisión al final. Entonces, y eso no se soluciona con más bits. Pero sí, o sea, si pones más bits vas a tener más rango. Pero no, la precisión se termina rompiendo al final. Y después tenés todo el otro tema que todas las placas y todos los microprocesadores están pensados para trabajar con floats. Y es como el tipo de datos nativo del hardware. Entonces, podríamos laburar con doubles, que es por ejemplo lo que usás en un sistema que trabaja con dinero, para no perder precisión nunca. El tema es que es todo muchísimo más lento. Y justo acá que estamos descartando montones de cosas y de técnicas porque necesitamos velocidad, sería muy contraproducente. De hecho, no creo que nadie lo haya hecho. Pero... Claro, además tampoco importa tanto la precisión si es algo visual. O sea, con que esté un cachito corrido ya está. No, exacto. Lo que tenés que tener en cuenta es que vas a perder precisión, como decía recién Ronan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber que dos números son iguales, no los puedo comparar por igualdad, sino que tengo que restarlos y preguntar por una distancia mínima, ¿sí? Eso deberían haberlo visto en arquitectura. Creo que sea en arquitectura. Bueno, un par de cosas más. Physics, que es el motor de física de NVIDIA, si bien tiene sus resoluciones por CPU, lo que hicieron fue un análisis de qué es paralizable de todo esto que hace un motor de física. Y bueno, paralizaron la mayoría, lo cual está buenísimo, porque lo vamos a ver un poco más la clase que viene, pero las placas de video son unas grandes máquinas que paralizan procesos y operaciones muy chiquitas, lo cual NVIDIA dijo, este es mi dominio, y además la mayoría de las aplicaciones gráficas, bueno, una gran cantidad de aplicaciones gráficas tienen motor de física. Vamos a juntar las dos cosas y vamos a tratar de hacer estas resoluciones paralizables. Y bueno, hicieron su propio motor de física, que se llama Physics, que tiene resoluciones por CPU o por GPU, pero eso es, no sé cómo explicarlo, eso es una abstracción, ¿sí? O sea, nosotros podemos usar lo mismo y elegir si usamos CPU o GPU, y bueno, nada, hicieron esa librería. Y hablando de Ray Tracing, justo hoy estuvo el live stream de NVIDIA, no sé si lo vieron, ya anunciaron las nuevas placas de video, y creo que Javi comentaba al principio la intersección rayo-triángulo, que quizás si queremos más precisión en nuestros modelos podemos hacerla, y bla, bla, bla. Piense que ahora las placas de video vienen con un core, bueno, en realidad es un conjunto de núcleos que lo que hacen es hacer esa intersección rayo-triángulo todo el tiempo, ¿sí? Son núcleos dedicados a hacer esa operación. Nada, ténganlo en mente. ¿Qué más? Claro, igual por más que eso siga, que esté en un núcleo dedicado, tampoco le podemos tirar 5 millones de triángulos y esperar que nuestra aplicación performe, ¿no? Exacto, o sea, no vamos a seguir haciendo las colisiones
de esa manera. Al menos las lógicas, ¿no? O sea, Ray Tracing justamente hace esas colisiones para lo gráfico, pero para lo lógico y lo que se actualiza y lo que es gameplay o lo que sea lógico, no tiene tanto sentido por ahora. Bueno, hoy Una vimos... Sí. ¿Los motores de física usan estos tipos de colisiones que estuvimos viendo ahora o usan otro tipo de colisiones para detectar? Bounding volumes, o sea... No, o sea, el rayo con el triángulo o triángulo con triángulo. O Banding Volume, que usa ese tipo de cosas o usa algo que no tiene nada que ver los motores de física. O depende Generalmente usan bounding volumes. Ujú. Igual usan, como dijo Mariano ahí, rayo triángulo. Y rayo triángulo se usa un montón, no solo en ray tracing, sino que los motores de física también seguro lo usan para un montón de cosas. Y además, muchos motores de física soportan que vos agarres un modelo 3D y de ese modelo 3D lo transformes a un objeto físico que hace colisión por triángulo, ¿sí? O sea, como bien dijo Javi, si queremos igual ir a colisión triángulo, se puede hacer, ¿sí? Pero que es más costoso, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, hoy vimos importancia de las colisiones. No sé por qué está desordenado, tengo que verlo. Herramientas CAD y juegos, hay un montón de... No solo juegos tienen colisiones, hay un montón de herramientas que tienen colisiones, como ya vimos lo que es picking, que es tirar un rayo desde la cámara y seleccionar un objeto cuando hacemos clic. Esas colisiones. Respuestas a las colisiones, que son respuestas de impulsos y de lógica, que tenemos los dos tipos o combinados. Colisiones a bajo nivel, que son rayo triángulo y triángulo triángulo. Volúmenes de simplificación, que son, bueno, Esfera, ABB, Common School y los demás. Mundo lógico versus mundo gráfico. Hay que hagan esta distinción, tatúensela porque es muy importante. Y bueno, motores físicos, la API principal y implementaciones. Consulta ahí, mundo lógico versus mundo gráfico. ¿Mundo gráfico se puede tomar también como mundo físico o no? No, Sería correcto. mundo físico está al lado del mundo lógico, que es todo lo que mueve y actualiza los estados de las cosas, que, no sé, cuando entres a un checkpoint, pase lo que tenga que pasar cuando entres a un checkpoint, que mis objetos, cuando toco, no sé, que se muevan con el WSD, o sea, todo lo que es manejo de input, localización lógica, no sé, cálculo de resultados, o lo que sea que no tenga que ver con render, va al mundo lógico. Y todo lo que sí tenga que ver con render, que es todo la sopa de triángulos y todo lo que pasa después cuando a la placa de video le decimos dibujar, ese es el mundo gráfico. Y tienen que separar eso porque el mundo lógico la mayoría de las veces está en el update y el mundo gráfico la mayoría de las veces está en el render. ¿Sí? O la mayoría de la acción del mundo gráfico pasa en el render. Más allá de que nuestras cosas las creamos en el init o en el load content o lo que sea, muchas cosas del mundo gráfico o la acción del mundo gráfico pasa en el render. ¿Sí? Un poco de memes, preguntas. Me gusta que se rían. Me gusta que se rían por cámara y por chat. El cuatrimestre pasado fue muy frustrante que nadie se ría, porque como nadie tenía la cámara y nadie se reía por chat y era como, ¿funciona este meme o no funciona? Bueno. Ahora voy a dejar de presentar. Sí, no sé dónde salió el DCS, pero es buenísimo. Está en las PPTs. Ya no va a la clase, pero están todas las PPT subidas. No vayan al final a ver los memes porque se van a spoilear, sí. No vale la pena. Lean, no sé si querés mostrar algo. Sí, un poco en relación a lo que estabas hablando recién de la diferencia entre el mundo lógico y el mundo gráfico. El ejemplo que tenemos actualmente en el nuevo TGC Viewer o Samples es, se llama Beppu Physics, el motor de física. Entró en reemplazo a Bullet porque, bueno, no era compatible con Netcore. A ver, una ventana. Tiki, tiki. Avísenme si están viendo algo.
Ahora sí. Ahora se ve. Bien. Esto va a ser medio rapidito. Lo que hablaba Ronan al principio de lo que es el mundo o la simulación, acá es donde nosotros definimos nuestro mundo, donde vamos a colocar nuestros cuerpos rígidos. No voy a andar mucho porque está, primero que está explicado en el ejemplo. Perdón, Lean, ¿querés Pero, hacer un poco de zoom? Así se ve mejor el código. sí, sí. De una. Avísame porque la verdad como tengo toda la pantalla completa con... Sí, No ya sé vi. si están viendo algo o no están viendo Ahí absolutamente fue un nada. alumno. Si querés, creo que en Visual Studio puedes hacer zoom con control. Ruedita. Control más. Y También. debería. O con la rayita más. Ahí va. No, no se actualizó. Qué raro. ¿No se actualizó? A ver, pará. Nada. Están viendo que estoy scrolleando. A mí se me frizó la pantalla, no sé. Sí, está medio frisado. No sé si. A ver, vamos, Lean. Se congeló. Se congeló. Sí. Nice. Una ventana. Ahí volvió. Ahora sí. Bien, lo que decía. No voy a ahondar mucho para no extender más la clase, pero esto es la instanciación de nuestra simulación o nuestro mundo, que va a tener los callbacks de resolución de colisiones y de integración, que es toda la parte de resolución de colisiones. Esto de buffer pool lo que hace en realidad es guardar todos nuestros cuerpos rígidos en una colección, es un espacio en memoria. Y, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es llamar a mi modelo, que en este caso es un TGCcito, y lo que hago es armar una pared de TGCcitos, pero en realidad lo que estoy generando en el motor de física, en realidad son un montón de cajas. Y les estoy asociando a esas cajas el modelo de TGC. Anda avisándome, Ronan, si se ve algo o no se ve nada, por favor. No, ahora se congeló de nuevo. Fuck. ¿Estás usando OBS? No. Estoy compartiendo directo. A ver, dame un toque. Tiki. Presentar. Toda la pantalla. Compartir. Ahora lo vemos, Ronan. Avísame si se ve. Sí se ve. Nice. Bien, como estaba diciendo, lo que hice fue acá cargar el modelo de TGCcito y asociar a cada TGCcito una caja. En realidad, mi modelo gráfico es un modelo 3D súper complejo, o más o menos complejo, y le asocié un modelo lógico a una caja para armar un muro de TGCcitos. Y después lo que hago, después en el update, es ir actualizando la simulación o mi mundo físico, y si aprieto una tecla, por ejemplo, voy a generar y disparar pelotitas. Se te frizó de nuevo, Lean. Fuck. Deja de compartir. Otra vez de vuelta. Usa el OBS. No me levanta. No sé, se me emputó con Mits. Bueno, lo que decía, en esta parte hago la actualización de la simulación y mediante una tecla, por ejemplo, genero pelotitas y renderizo pelotitas que van a ir a chocar contra el muro. Más abajo lo que voy a hacer es pedirle a mi simulación que me pase información del mundo físico para actualizar gráficamente la posición y la rotación de mis modelos, ya sean los TGCcitos o las pelotitas. Vamos a ver si levanta. ¿Se frizó o no se frizó? Por ahora no. ¿Se ve?
tampoco. Debe ser porque estás compartiendo Visual Studio. A ver, Puede ser. Ahí se ve el muro de TGCcitos. no, no se ve ninguno. El Nada. Visual, ¿no? Ok. La próxima voy a preparar mejor OBS. Ahí se ve. Ahí está cargando. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Bueno, esto es lo que yo les hablaba antes. Estos TGCcitos, en realidad, en el mundo gráfico son un montón de triángulos, pero en el mundo físico en realidad son un montón de cajitas apiladas una encima de la otra. Y como les dije antes, si yo voy apretando, por ejemplo, la Z, va generando las pelotitas y las hace colisionar contra los modelos y estas se van actualizando, pero nada. Las pelotitas tienen su comportamiento y los tejecitos van a tener el comportamiento como si fuesen una caja. Nada, eso. Para ir cerrando la clase. Roland, no sé si querés agregar algo más. No, de última, también están los ejemplos del framework viejo, pero no es la misma implementación, porque son dos motores de física distintos. Todos se parecen entre sí, sí. O sea, Y igual lo que tienen el viejo, que tienen toda la parte de colisiones hecha a mano, con algunos helpers que andan hasta ahí nomás, pero están, si no se quieren meter en el mundo de los motores de físicas, no tienen por qué hacerlo. De hecho, hasta hace 4 años atrás no había, o 3 años atrás no había motores de física en TGC. Lo agregamos después para simplificar un poco, para mejorar algunas simulaciones y simplificar algunas otras cosas. Pero a veces termina siendo, depende del trabajo práctico, termina siendo más complejo adaptar su mundo al mundo que necesita el simulador, porque capaz que la simulación es simple. Todo depende. Claro, es un poco lo que decíamos al principio de la clase, ¿no? O sea, antes de pensar cómo integrar un motor de física, qué sé yo, lo primero a pensar es qué necesito resolver. Y una vez que sé lo que necesito resolver, voy a buscar la herramienta, que pueden ser unas colisiones con esferas simples o un motor de física super duper que me simule cajitas con forma de robots. De hecho, ahora que recuerdo, Mariano hizo el nuevo. Hay siempre un ejemplo en TGC que se llama Combo Rata, que así fue apodado hace mucho tiempo, y Mariano hizo la nueva versión del Combo Rata. Y si ven, hay una clasecita que dice TGC Collision Utils, que es como un port del viejo, de un fragmento del viejo TGC Collision Utils, que era los helpers que teníamos o que le dábamos para practicar colisiones. Hay una parte, pero lo sacó de un lado, lo puso en el otro y lo aplicó. Y ahí tiene un ejemplo de, por ejemplo, algo calculado a mano, y después está el ejemplo de Bepu, que es el que usa el motor. Pero para que vean en samples, en Monogame ya hay 2 ejemplos de uno haciéndolo a mano y otro usando el motor de física. iba a mostrar los ejemplos del viewer, que es de nuevo el framework viejo. Segundo, ¿eh? Un poco le decimos esto porque hay un solo ejemplo del motor de física y Bepu no se caracteriza por una excelente documentación. Es bastante mala. Bullet tenía mucho mejor, pero Bullet tenemos un tema de plataforma y de cómo está el estado, porque nosotros usamos Bullet Sharp, que era un wrapper de Bullet que está hecho en C++, entonces hay un intermediario ahí que está un poco dejado en el tiempo. Bueno, este es el framework viejo, este es el primer ejemplo de colisiones. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es dibujando un Axis Align Bounding Box. Lo estamos dibujando a modo debug, ¿sí? No, la idea es que nuestra aplicación gráfica no lo tenga. Y acá estamos jugando con algunas geometrías. Por ejemplo, esta catapulta está simplificada con algo que es un Oriented Bounding Box, es decir, una caja que tiene orientación. Ya lo explicamos, pero es básicamente más difícil de testear, pero rompe con la restricción de estar alineado a los ejes. Entonces, cada vez que entro, está detectando la colisión y la pinta de rojo. ¿Sí? Y lo mismo con estos modelos. Hay ejemplos un poco más, menos básicos.
Este ejemplo tiene colisiones con la cámara, sí, que quiere decir que la cámara choca contra la pared y se corrige la posición en base a eso. Este tiene un poco de picking, ¿sí? Quiere decir que cuando hago clic en un objeto lo selecciona. Este es de tercera persona y una cámara que le sigue. Y este, fíjense que ya tiene corrección en base a impulsos. Si bien puede ser muy básicos, ¿sí? No estoy rebotando contra esto, al menos no puedo pasar, ¿sí? Creo que este era el más complejo. Si bien tiene una velocidad muy grande. Voy a bajarlo. Es un ejemplo que tiene colisiones y corrección. Todo hecho a mano, ¿sí? Y después Bullet, que era el motor anterior. Acá hay una implementación. Y nada, estamos jugando cajitas contra esferas. Creo que el mejor era este, que es el port que tenemos en Bepu con TGCcitos. Este está hecho con cajas y podemos tirarle pokebolas y hacer estas cosas. ¿Alguna pregunta con esto? Nadie preguntó si podemos usar alguna solución híbrida, es decir, unas partes motor de física y unas partes no con motor de física. Creo que está cubierto en el apunte eso. Hay juegos que usan soluciones híbridas. Por ejemplo, el Noita es un juego medio experimental que lo que hace es simular el terreno como si fuesen píxeles y es como arena que cae y puedes romper todo el terreno y lo que sea. Eso está hecho a mano y después tenés cuerpos rígidos que se simulan físicamente. En realidad son casos muy especiales. La mayoría de las veces tenés que ir por una solución, como dijo Javi, o por la otra. Y todo depende de tu grado de complejidad. Bueno, la clase que viene vamos a ver Render Pipeline ya. Y deberían estar todos anotados. ¿A alguien le falta anotarse en el form? Bueno, si no es el caso, la clase que viene vamos a ver Render Pipeline y vamos a hacer un repaso sobre esto. Y nada, si no hay ninguna otra pregunta, creo que por hoy estamos. ¿Javi, algún comentario? No, no.